Ha llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la escuela sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 6. El misterio del Evangelio. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo en cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Muy buenos días a todos. Qué alegría estar en este momento estudiando la lección de escuela sabática. Me siento muy feliz por estar aquí con mi hermano Roger Álvarez en la lección. Gracias. Me siento gozoso por tener a la cátedra, al profesor Moody con nosotros. Y qué bendición estar hoy juntos aquí en la casa del Señor. Y algunos quizás de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hacen estos pastores? Estos hombres de Dios vestidos de guayabera, hoy sábado, ¿no? Y el asunto es que en este día se está inaugurando en nuestra iglesia Los Peregrinos el ministerio de varones, el ministerio de hombres de Dios. Y el equipo eligió que nos vistiéramos con guayabera todos, así que hoy sábado van a ver el culto de adoración y en donde quiera la gente, los hombres vestidos con guayabera. También en el almuerzo después del culto vamos a tener un bohío allá arriba donde todos van a estar en guayabera también y vamos a almorzar con guayabera. Tenemos al pastor Sergio invitado, al director de hombres o de varones de toda la conferencia de Texas, que va a estar con nosotros hoy. Dentro de un ratico lo escucharán en la predicación del Evangelio. Así que, familia, no se asombren con vernos con guayabera hoy, aunque es para asombrarse, porque es un día sumamente especial. Hay un propósito. La guayabera tiene... Y es muy linda la camisa. Sí, es muy linda la camisa. Es símbolo para los hombres acá. Por lo tanto, queridos, en este momento vamos a tener unas palabras de oración. Querido Padre, cuántas gracias te damos por tu amor, tu protección, porque hasta aquí has estado con nosotros, Señor. Gracias mil porque tenemos el privilegio de estudiar tu palabra junto a cada uno de tus hijos en todas partes del mundo que están conectados con nosotros y quieren profundizar, aprender, disfrutar lo que es tu palabra. Guíanos, Señor, en tu amor y cuando tú en gloria, sálvanos a todos. Por Jesús, amén. Bueno, Pastor Moody, ¿de qué se trata la lección? La lección, estamos en la lección número 6 para el sábado 5 de agosto. Ya el año está avanzando rápidamente. Y el título de la lección para este sábado es El misterio del Evangelio. Así es. El misterio del Evangelio. ¿Será que el Evangelio hay un misterio, pastor? Parece que hay algo escondido, ¿no? Porque la palabra misterio revela algo sellado, algo escondido, etcétera. Y dice que el Evangelio es buena noticia. ¿Cómo puede estar escondida? Ok. Así que versículo clave para esta semana, para este día, Efesios 3, 20 y 21. Y dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Estos son dos versículos muy importantes, versículos claves para esta semana, que al final en la doxología vamos a verlo un poquito más en detalle, pero es los dos versículos claves que el autor puso para esta semana. Pero queremos entrar en la introducción de qué se trata la lección de esta semana. Número 1, la oración es el ideal de Pablo para la iglesia. Era ver la iglesia como la nueva humanidad, incluyendo los gentiles. Ajá. Número 2, la inclusión de los gentiles fue el gran misterio y sorpresa de Dios para la humanidad. Pablo fue el humilde mayordomo de este ministerio. Debido a la inclusión de los gentiles, muy importante, la iglesia se convirtió en la manifestación de la sabiduría, el amor, y el poder y la gloria de Dios. Y número 4, el apóstol Pablo continúa con sus palabras inspiradas mientras reflexiona sobre su pasión para predicar el Evangelio de Jesús
y a los gentiles. Muy Entonces, yo importantes. estoy pensando al estudiar la lección que Pablo fue el apóstol que llevó a la iglesia a la inclusión Exacto. de los gentiles. Totalmente. Fue el que unió a aquellos que antiguamente no eran pueblo de Dios y ahora llegan a formar parte del pueblo de Dios. Y eso fue un proceso difícil. Claro, inclusive él mismo se denomina el apóstol de los gentiles. Así es. Así es. Y a veces nosotros vemos los misterios de Dios, ¿no? Porque los discípulos se desesperan y echan suerte. En mi país decían el Team Marín de dos pingüinos. En mi Y país también. Sí, sí, sí. Igual. Y entonces igual, echan igual. suerte Sí. y la suerte cae sobre Matías. 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 Y yo le pregunto a la audiencia, después que eligieron a Matías, ¿qué más usted ha escuchado de Matías? Bueno, a mí me llama la atención y es algo que tengo en mi mente. Saben que soy una esponja receptora de conceptos. Me encantan los conceptos, las frases. Y una vez escuché una frase de ti mismo, creo. De ti mismo fue, mi hermano. Escuché una frase de esas que me impactaron la vida. Y dice, cuando Dios te pone, te da bendiciones. Pero cuando Dios permite, te da lecciones. Ajá. Y es ¿Lo tremendo. conocen los dos? Así es. Y es por eso que a veces uno dice, bueno, el problema es que Dios no me puso. A veces Dios no te pone en los lugares. A veces Dios no te pone, definitivamente. Solamente permite que tú llegues al lugar. Pero permite que tú llegues para que aprendas grandes lecciones, que para que tu vida espiritual de ahí sea diferente, por el hecho de que cuando Dios te pone, te trae bendiciones. Pero cuando Dios permite que algo suceda, entonces trae grandes lecciones para nosotros. Y eso fue lo que pasó con Matías. Exactamente. Y ahora yo lo que creo al mirar el desarrollo de esta lección, pastor, y usted me corrige, Adelante. que el apóstol que Dios tenía reservado para completar el número 12 era Pablo. Sí. Sí, Estamos la de gran acuerdo. mayoría estamos de acuerdo, Estamos de aunque acuerdo, hay, estamos de acuerdo. hay diferentes eruditos bíblicos que dicen lo contrario. Que dicen lo contrario. Tenemos que ver aquí las dos partes. Hay quien dice lo contrario y quien dice que no, que eso fue bien y que estuvo bien que Matías fuera, pero la gran mayoría, mirando la evidencia, nos damos evidencia, cuenta exactamente, de que que era ese hombre el más bien apóstol. fue algo que... Exactamente. ¿Sabe que la lección comienza en una manera tremenda? Porque a veces cuando nos van a presentar en público para poder predicar o para dar un seminario, dice, bueno, el pastor Rubén Álvarez, evangelista internacional, fue director de jóvenes a nivel de unión. Es una serie de cosas, ¿no? Exactamente. Sí. Pero el apóstol Pablo Directo. comienza con una introducción completamente rara para un hombre de su talla. Porque dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, Cristo. preso. Preso. ¿Cómo es que puede estar preso? Así Un ministro preso. Así es, así es. ¿Cómo un ministro preso puede ser un ejemplo de predicación? Era una ignominia, verdaderamente. Verdaderamente es como que yo venga a predicar. Me pasó con un muchacho cuando dirigía los jóvenes y él se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Seguramente nos está escuchando, o muchos jóvenes de aquella época que están conectados con nosotros saben de lo que estoy hablando. Su nombre es Pedro, le decíamos cariñosamente Pedrito. Pero él había estado en el mundo bajo, tiene una historia tremenda. Cuando él quiso suicidarse, quiso matar a su esposa y a la niña, un día desesperado porque no hallaba solución para su vida, era un desastre. Su abuelo era el que dirigía la policía en la ciudad donde él vivía, y él era un desastre, drogadicto y de todo. Y un día dice, ya voy a terminar con mi vida. Y hizo algo que yo le llamaría el cóctel del diablo, porque preparó querosén con petróleo, diésel y gasolina. Y para lanzárselo a su esposa cuando estuviera durmiendo, a su hija, y preparó una espada bien grande para lanzársela arriba de eso al fuego, para que no quedara el resto de ninguno de ellos. Pero ese día salió por el pueblo y da la coincidencia que era un miércoles. Yo diría coincidencia no, sino diosidencia, ¿no? Porque Dios permite las cosas con un propósito, sale al pueblo. Y había una iglesia, y la iglesia adventista estaba abierta miércoles, día de oración y testimonio. Y dice que quedó impactado con la música, miró para adentro, habían jóvenes y todo eso. Y dice, wow, me encantaría ver eso. Y entra a la iglesia. Cuando entra allí, una señora dirigida por Dios le dice, hijo mío, pase. Y él, no, señora, yo no puedo pasar, pero yo ando en short, en camiseta. Pero pase, a Dios no le importa en qué usted anda. A Dios lo que le interesa es su corazón, pase. Y lo entró y lo sentó en el último banco. Dos jóvenes vinieron y se sentaron con él en ese último banco. Poderoso. Y le empezaron a preguntar de dónde vienes y cómo entraste, quién eres. Y el muchacho le dijo, yo soy Pedrito, esto. Y el pastor que fue utilizado esa noche
en la predicación del Evangelio, tuvo un sermón que habló directamente a él, su necesidad, su problema. Dice que él no sabe cómo. Él se levantó cuando el pastor hizo el llamado, llorando vino aquí delante y se entregó a Jesús. Ese muchacho cambió su vida a partir de ese momento y se hizo un evangelista juvenil. Tremendo. Cuando lo mandamos a la primera iglesia a predicar, imagínate tú, todo tatuado. En aquellos tiempos que la Eso iglesia era, no no podía aceptaba, ver no eso. aceptaba Eso era para solamente nada, los nada, presos, nada, los sí, delincuentes, la gente de mala vida, eran los que se En aquel tatuaban tiempo, en aquel tiempo. Ya hoy ha Ya cambiado. actualmente las cosas han cambiado mucho. De hecho, tengo muchos diáconos de la iglesia que están tatuados, vinieron tatuados del mundo Sí. y aquí están tatuados porque Dios mira el corazón. Pero cuando lo mando a la primera iglesia, que él fue a entrar al pueblo, la policía lo agarró y me lo metió preso. Y allá tuvimos que ir a sacarlo de la prisión. Oye, me es un joven cristiano, ahí hablamos todos. Y es increíble cuando empezó a predicar el evangelio en esa iglesia, cómo la gente tatuada, la gente de mala vida, la gente de mal mundo Así es. llegaron. Y fue el que más bautizó en toda la campaña evangelística Amén. juvenil. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Tuvo que explicar por qué estaba preso. Porque en aquel momento tú decir, voy a predicar el evangelio y la gente verte en la prisión, dice, óyeme, ¿qué tal, qué persona es? No, y Pero además, Pablo estaba preso ¿por quién y para quién? Eso fue lo que él explicó. Eso fue lo que... Pablo preso por el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo. y además, no solamente eso, de que estaba preso por el Evangelio de Cristo, a pesar de que la prisión podía destruir el prestigio de una persona y podía destruir su carrera también moral y destruir una buena reputación, Pablo tenía cierto temor de que la gente estuviera relacionando su prisión con cosas negativas. Y por eso dijo, estoy preso por los gentiles y por el Evangelio. Y por el otro lado, también aprovechó su propia situación para decirle a los gentiles, les pido por lo tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Así que Amén, él sufrió amén. por nosotros o por ustedes, él sufrió. Así es. Y lo hizo porque quería verlos totalmente, ser aceptados, Exactamente. ser parte de una coalición completa, co-herederos Así es. con él. La palabra de Dios es bien clara, bienaventurados cuando os vituperen o hagan cualquier cosa mintiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo quería levantar la moral de los primeros creyentes, diciéndole, bueno, su líder está aquí preso, pero preso por amor a ustedes, preso por el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad que sí? La lección también presenta algo muy importante, pastores. Sí. El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Escondido. Ujú. Estaba escondido por largo tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué estaba escondido? Si es que realmente estaba escondido. Así es. Yo pienso que el Evangelio realmente nunca estuvo escondido. Lo que sí, por situaciones humanas, estaba un poco velado para los gentiles. Exactamente. Estaba velado para los gentiles. Pero siempre, desde el principio, aún desde el Antiguo Testamento, vemos personas que, aunque no eran judíos, Dios los incluía dentro de todo. Tenemos hasta la ramera, que Dios dijo, no, me Amán. incluyo. Amán. ¿Cuánta gente Dios incluyó dentro del Evangelio? Lo que pasa es que no era un asunto masivo como Exacto. llegó a ser con el apóstol Pablo, ¿verdad? Así es. No, y además, esa parte escondida de que el Evangelio se traspasa fue hasta cierto punto por el fracaso del pueblo de Dios. Porque el plan de Dios era, de acuerdo a la promesa que le había hecho Dios a Abraham, le había dicho, en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, que la simiente, el Señor Jesucristo, iba a venir a un mundo donde el pueblo de Dios había leudado el planeta entero, porque el pueblo se convertiría en una vidriera de las bendiciones de Dios. Exactamente. Cuando fracasó. Exactamente, y eso fue una de las cosas que más me impactó cuando llegué al museo, al gran museo de la ciudad en Jerusalén. Cuando llegué a Jerusalén y tomé una foto, que de hecho está hasta una monografía doctoral de un doctor amigo mío que me dice, yo necesito esa foto y dame tu autógrafo ahí para yo usarla en mi monografía, en mi tesis doctoral. Y es donde está el pueblo del pueblo de Israel, es como si fuera una rosa. Y en el centro está Jerusalén, el pueblo de Dios,
y a los lados están los pétalos del mundo conocido de aquel entonces. Y es cierto que estaba en el centro del mundo conocido. Y el plan de Dios no era, óyeme, ¿cómo me hubiera gustado que el pueblo de Israel hubiera cumplido su misión? Exactamente. Porque nos hubiéramos quitado de arriba un problema Totalmente, grandísimo. Porque totalmente. el plan era que ellos no salieran a predicarle a nadie, sino que el mundo entero viniera a ellos Viniera. para Conocer, formar parte del pueblo de Y en Dios. ese momento llegaba Cristo Exacto. con la expiación y ya todo Y estaba se bien. acabó, pero no cumplieron su misión. Y ahora me trae a mí una gran responsabilidad con respecto a eso. Gracias a Dios, aquí la iglesia de los peregrinos estamos haciendo un esfuerzo y muchas iglesias están haciendo un esfuerzo. La iglesia de cada uno de ustedes está haciendo esfuerzos por predicar el evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu y lengua. Por eso estamos acá en este momento teniendo la lección para tantos miles de amigos que están conectados con nosotros, porque queremos cumplir la misión. Exacto. Queremos cumplir la misión y esta misión, pastor, yo me quedé frío con esta lección ahora, porque esta misión es una misión inclusiva. Inclusiva. No es una misión exclusiva. Exacto. Es inclusiva. Yo no sé por qué razón, y estaba leyendo aún los mismos escritos White, que la gente lo ha malinterpretado. La gente quiere irse ahora a congregarse en un grupito, a meterse en una montaña por no sé dónde, y todas esas cosas. Y cuando realmente dice la palabra del Señor que la luz no se puede esconder debajo de la cama. Tiene que estar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean las buenas. Ahora, queridos, yo quiero decirte a ti, es cierto que en el tiempo del fin nosotros vamos a tener que ir para las montañas, ¿verdad? Es cierto que en el tiempo del fin vamos a tener que escapar por nuestra vida, es cierto. Pero mientras el día dura, Dios está llamando a su iglesia que cumpla su misión. Así es, Exactamente. aprovechar y predicar el evangelio para que muchas personas que todavía no conocen lleguen a ese conocimiento pleno. Así como nosotros estamos disfrutando del evangelio, ellos también deben disfrutarlo también. Así es. Pastor, usted en los comentarios resumidos que hizo, Sí. habló de 5 aspectos que describen el ministerio del apóstol Pablo. Correcto. Y la pregunta era, ¿cuál es el ministerio que se le confió al apóstol Pablo, registrado en Efesios capítulo 3, del 1 al 6? Y usted, allí hay como 5 lugares. Sí. ¿Nos puede hablar Sí. de cuál es realmente es el misterio que se confió al apóstol Pablo? En primer lugar, Pablo escribe parte de la carta específicamente a los creyentes de hogares e iglesia. Exactamente. Ese es número uno. Quiere decir que no habían grandes templos. No había No. templos, sino que eran pequeños. Podemos decir grupos pequeños. Lo que exacto. actualmente estamos utilizando para poder alcanzar más y más. Y el número 2. Y número 2, Pablo dice que el destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios se les concedió para beneficio de ustedes, los creyentes gentiles. Exactamente. Número 3, Pablo afirma que se le ha revelado el misterio de Cristo Jesús. Número 4, Pablo no es el único que ha recibido una revelación avanzada, Exactamente. sino también los santos apóstoles y profetas de Cristo también recibieron ese misterio Y de el Cristo último, el Jesús. quinto. Y el número 5, ese misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mi hermano, yo pienso que Pablo debe haber sido un apasionado por el Evangelio, Sí. pero extraordinario, un Es. individuo que respiraba el Evangelio. A mí me asombra cómo algunos líderes como yo quieren enfatizar las desgracias del mundo como motivaciones para que la gente se prepare y para que la gente venga a Cristo. Entonces utilizan el maremoto, el terremoto, las pandemias, los problemas que tiene la iglesia, los dirigentes y su administración y una cantidad de malas noticias para decirle a la gente que Cristo viene pronto, cuando el Evangelio son buenas noticias. La partícula eu significa ¿qué cosa? Mensajero. Exacto. Y el otro es ángel. Es Buena decir, noticia. el mensajero que lleva buenas noticias. Por tanto, yo creo que la salvación no puede estar basada en las malas noticias, sino en una buena noticia. Amén. Sí, es cierto. Y es algo que a mí me preocupa mucho, ese tipo de evangelio catástrofe. O sea, Catástrofe, ese tipo de evangelio que está buscando siempre qué malo está pasando, mirando el noticiero de la televisión para decir, ahora sí, Y y las poner personas diferentes se fechas. asustan, pastor, se Exacto. asustan. Entonces vienen Y a la por el iglesia momento, miedo. llegan por el momento. Por miedo. Y después que pasa
Exactamente, es momentáneo. Es Me momentáneo, gusta sí, mucho el hecho de saber que cuando Dios te está llamando por amor para que formes parte de su pueblo para siempre. Así No es es. una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia en el Señor. Por eso digo que Pablo también tiene que haber tenido grandes luchas internas. Claro. Porque estamos hablando de los problemas externos, Sí, pero Pablo debe haber tenido Claro, grandes luchas claro, internas en la iglesia. Pablo era un hombre que estaba medio que atravesado para la iglesia y para la época. Y él era judío. Y él era Era judío, judío, por lo era tanto, ¿cómo lo verían los judíos también? Es como que yo salga ahora a la calle, salga ahora a los pentecostales, a los testigos de Jehová, a los evangélicos, a todos, y diga, señores, todos pudiéramos salvarnos. Vamos a venir. Hay un pueblo de Dios que tiene dos características: guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Y nosotros vamos a incluirnos todos en el cumplimiento de la ley de Jehová y vamos a ponernos para ese regreso pronto de Cristo Jesús. O sea, Pablo fue un revolucionario dentro de la iglesia. Exactamente. Pero, ¿por qué? Porque trató de llevar a los gentiles a la casa de Dios y decirle ahora que ellos eran coherederos y copartícipes cuando los judíos decían, esto es para nosotros nada más. Esto es Exactamente. Pensaban que era exclusivo. Exacto. Y Pablo trató o hizo todo lo posible para que fueran totalmente incluidos. Y eso fue una de las batallas de la iglesia también desde el principio. Y tenemos que ver todas las batallas. A veces nos da pena hablar de las batallas. Pero estamos hablando entre nosotros. Tenemos que hablar de las batallas. Tuvimos un tiempo, hace tiempo atrás, donde el Evangelio de Jesucristo lo tenía por lo general la raza blanca. Exactamente. La raza blanca. Y fue una gran batalla que hasta Elena White agarró sus ciertos chispazos. No, dice, no, el Evangelio de Jesús debe llegar a toda raza, a toda nación. Y fue ahí donde se hizo la obra de los afroamericanos, que se le dice con cariño afroamericano, para no decirle la obra de los negros, ¿no? Así es. Pero esa es la pura realidad. El Evangelio es un Evangelio inclusivo. Y gracias a esa inclusión, estamos los tres aquí teniendo la lección. Porque de lo contrario, nosotros tres no saben tuviéramos dónde play. estaríamos, ¿verdad que sí? No tuviéramos Y el chance. Evangelio es para los salvadoreños, para los hondureños, para los venezolanos, para los indios, para los ecuatorianos, para todos es el Evangelio, para gente del Caribe, de Asia, África. Todos tenemos el mismo Salvador. Yo le doy gracias a Dios que Dios sorprendió a Pablo en el camino de Damasco y él pudo ver a Dios, la gloria de Dios, la voz de Dios, la pudo escuchar y se convirtió allí, se empoderó el apóstol Pablo para llevar el evangelio, de manera que tú, amigo querido, allá en el rinconcito donde tú estás, en México, allá en Panamá, en Chile, en Cuba, en República Dominicana, en Jamaica, donde quiera que te encuentres, en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, el Evangelio de Jesucristo es también para ti. Tú eres parte de esa extensión de la gracia de Dios, de la cual el apóstol Pablo fue el precursor y te llama a ti para que también lo seas en este tiempo. Amén. Hay una cita muy importante, pastores, que encontramos en Camino a Cristo, página 97. Cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos, en manifiesto y evidente contraste con su perfecta naturaleza. Es decir, que Entonces, más cerca estoy, pastor. eso significa, pastor, que realmente es Cristo nuestra esperanza de gloria. Amén. Una vez me sorprendió alguien así, me dijo públicamente, Pastor Álvarez, yo siempre oigo predicando usted de Cristo, pero yo nunca lo he escuchado predicando de la bestia. Así me dijo, públicamente de la gente. Y la bestia está en la vuelta de la esquina. ¿Y sabes por qué no predico de la bestia que está a la vuelta de la esquina? Porque todavía no he encontrado el primer versículo de la Biblia que diga, y si tú levantaras a la bestia, a todos atraeré al Señor Jesucristo. No, lo que sí dice Cristo es, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Amén. La Amén. gente que la bestia Amén. hizo pedazos en las arenas de allá del circo romano y en las teas encendidas de las calles de allá de Roma, no conocían mucho de la bestia, pero tenían tanto amor por Cristo. Jesucristo había formado parte de su experiencia religiosa, que iban cantando a la hoguera. Amén. Es por eso que me llama la atención algo en la lección, y es el hecho de que el Señor, como decías hace un ratito y reiteraba nuestro querido profesor Moody, el Señor tuvo un encuentro con Pablo. Así es. Cuando Dios tuvo ese encuentro con Pablo, que lo tuvo que tumbar del caballo, y le enseñó la realidad
Pablo entonces con toda confianza, con toda seguridad y con el empoderamiento de Dios, logró tener ese ministerio. De hecho, Pablo hace un despliegue de lo que él era y de lo que él fue, y que estudió a los pies de Gamaliel, y que esto y lo otro, y que perseguía a la gente y los hacía blasfemar y todas esas cosas. Pablo era un personaje en aquel tiempo. Así es. Pablo, de hecho, cuando nos podemos estudiar acerca de Pablo, Pablo hablaba varias lenguas. Sí, Varias lenguas, sí. exactamente. Pablo Era hablaba- educado. Era totalmente educado. Pablo fue de la Harvard de Sí, aquel sí, sí, tiempo. sí, sí, Y totalmente. ese Pablo dice aquí ahora, soy menos que el más pequeño de los santos. Tremendo, qué Más transformación. ¡Qué transformación Totalmente. de ese hombre! Soy menos, yo no sé, hay pastores por ahí que para presentarlos, hay personas por ahí que para presentarlos, para que den un sermón de 15 minutos, hay que leer todo. Toda su biografía. Y si no le dice doctor, Muchacho, se molesta. Si no le dice doctor, si no le dice máster, si no le dice PhD, si no le dice DIMIN, ese hombre no abre la palabra. No y abre, Pablo, no abre. que sí de verdad era, dice, era? soy el más pequeño de los santos. Oh, familia, aquí el Señor nos está dando una lección de humildad. Si tú quieres que este evangelio llegue a toda nación, tribu y lengua, dile a Dios, Señor, dame la humildad de llevar con gracia tu palabra. Sí. Nos quedan unos 5 minutos, pero yo quiero decirle al pastor, el apóstol Pablo se refiere en una manera muy especial a la familia, a la familia de los Esa parte está muy gentiles. buena. Me gusta. ¿Sabe por qué? Y el subtítulo es Cristo, Cristo habita en tu corazón. Corazón. Parece que los gentiles se sentían un poquito, vamos a decir, tristes, quién sabe, su autoestima. Esa es la palabra. Estaba- sí. No Estaba no estaba estaba bien. saludable. Y el apóstol Pablo aprovecha y dice, Cristo está en tu en tu corazón. corazón. Amén. Oh, querido. Sí, la familia es muy importante. Yo te he escuchado, pastor, muchas veces predicar acerca de la familia. Hablar de la familia. Y cuando usted habla de la familia, veo que usted toma su tiempo y Así totalmente entregado porque es muy importante. Es muy La importante. familia es clave. Lo que el enemigo trata y está tratando es afectar a la familia. Sí. Y si él puede afectar a la familia, él lo tiene ganado. Por eso es que es muy importante que la familia necesitan estar unidos, Exactamente. totalmente conectados, entenderse unos a los otros para que el enemigo no entre y haga totalmente un desastre a las Es familias. maravilloso que en el libro El Hogar Cristiano, se conoce mucho por el hogar adventista, dice que una familia bien dirigida y ordenada es más poderosa para el avance del Evangelio de Dios que 1000 sermones que se prediquen en un púlpito. En un minuto quiero leerles esta nota. Sí, porque sí, 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 no sí, quiero sí, que sí, se sí, vaya. sí, Dice, sí, tu sí. familia, a pesar de sus imperfecciones y fallas, pertenece a Dios. Amén. Tu Amén. familia no está en las garras crueles del destino, sino en las manos cariñosas de Dios. Amén. Dios ama a las familias imperfectas. Oye bien eso. Lleva el nombre divino. Llevan la marca de su propiedad. Amén. 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 Y hay algo que yo no quisiera que terminara el repaso de la lección sin que tocáramos esa parte que me llegó a lo más profundo cuando estábamos conversando fuera de cámara los tres. Y es el hecho de que la familia tuya, el núcleo de tu familia, es muy importante, ya lo vimos para la predicación del Evangelio como Pablo lo dijo. De hecho, Pablo es uno de los que más habla de la familia en toda la sí, Biblia, sí, porque Pablo tenía la familia como algo muy importante. Ahora, también está la familia extendida, que es la iglesia. Y cuando Pablo cae preso, y me llama la atención que en Roma las cárceles no hacían provisión de comida. No. La cárcel te tenía allí y la familia, Tenía los que- amigos, tenía que eran los que suplir, tenían que suplir. exactamente. Si no tenías a nadie, Está estabas ese muy mal. está- De hecho, hoy día en las cárceles de Norteamérica Ay, hay un negocio de venta de comida. Yo he tenido varios muchachos de la Sí. iglesia presos en la cárcel a cada rato. Pastor, mándame un cheque, pastor. Porque allí le venden la comida, si no le dan algo para que no se mueran. Así Y Roger, yo estaba pensando en algo. Hay cosas, como estábamos hablando ahorita, hay situaciones que Dios pudiera resolver. Claro. Sí. Yo no la digo que hay resuelve. situaciones, No la todas las resuelve. situaciones Dios las puede No la resolver, pero no las resuelve. ¿Por qué razón? Dios no la resuelve porque a través de la iglesia Él quiere llevar la solución de ese asunto. Es decir, que muchas de las necesidades de cárceles, de alimentos, de inmigración, la iglesia las puede resolver. Y Dios empoderaría a la iglesia con suficientes recursos para que se conviertan en las manos y en los pies de Cristo. Así que Pablo preso, pero la iglesia debería
proveer para sus Quiere decir que cuando hay un preso, no está siendo probado solamente el preso. La iglesia. Está siendo La iglesia, probada la iglesia. la iglesia. Está siendo Por probada eso, la que hay- iglesia. por eso que está el ministerio de las cárceles, que las iglesias tienen para poder atender. Todos esos pobres inmigrantes, toda esa gente que está llegando nueva a la iglesia, Dios podría abrir los almacenes del cielo y darle a ellos alimentos, pero Dios quiere usar ¿qué cosa? La iglesia. Porque cuando hay pobres, no solamente se prueba al pobre, se prueba también al rico. Exactamente. El pobre es la prueba del rico. Así es. ¿Por qué? Porque Dios está mirando en ti si lo que Él te dio es de bendición para los demás. Así es. Efesios 3, 20 y 21. ¿Por qué alabar a Dios? Estamos en la doxología, ya terminando, ya nos queda poco. A Él sea la gloria por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Me gusta otra parte de la Biblia que dice, por todos los siglos y para siempre. Amén. Y hay una doxología que me gusta bastante, que la encontramos en Judas 1, 24 y 25, que lo usamos bastante. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Y amén. Qué lindas palabras, ¿verdad? Conclusión. Wow. Es el Cristo que mora en el alma, que nos concede poder espiritual y nos transforma en canales de luz. Amén. Mientras más luz tenemos, más le podemos impartir a los que nos rodean. Amén. Mientras más cerca vivamos de Cristo Jesús, más claros serán los conceptos que obtendremos de su hermosura. Al contemplar su pureza, más claramente discernimos nuestras propias faltas de carácter. Anhelamos asemejarnos a Él, ser dotados de la plenitud que mora en Él y que resplandece en la perfección de su carácter celestial, y para contemplarlo somos transformados a su imagen. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que nos ayude, hermanos que nos están mirando en esta mañana, donde estén, en sus hogares, en sus iglesias, en el camino hacia la iglesia. Que Dios nos ayude a nosotros y que podamos realmente estar totalmente conectados con Él, totalmente entregados a Él, y que podamos recordar de que este evangelio es para todos. Amén. Que podamos buscar a toda raza, toda clase de personas, para que esas personas puedan ser aceptados y ser salvos en Cristo Jesús. Antes que Oremos. mi hermano tenga la oración final, yo quiero decirles que he aprendido dos grandes cosas de esta lección. Número uno, en mi vida la gloria es para Él. Amén. Para Él y para Él. Y número dos, este evangelio no es un evangelio exclusivo, es un evangelio inclusivo. Y que Dios prepara a la iglesia, para hacer su mano extensiva en esta tierra. Amén. Oremos. Jesús, gracias por tu amor. Gracias por darnos la oportunidad de repasar esta lección tan importante. Y pedimos que tú nos ayudes cada día, que podamos depender completamente de ti, que tu amor pueda permanecer en nuestros corazones y que las familias totalmente unidas puedan continuar glorificando tu nombre, y que podamos muy pronto verte en la nube de los cielos. Amén. Para estar contigo para siempre y para siempre. En tu nombre lo pedimos. Amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer, con el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website, www.losperegrinos.org.